El apóstol Juan, en plena devoción por Jesús, fue arrojado a una caldera con aceite hirviendo. Sí, has escuchado bien. En este momento sorprendente de la historia, Juan tuvo que enfrentarse a una situación extrema. Pero, ¿sabes lo más impactante? Este impresionante evento, aunque no se encuentra en las escrituras canónicas, ha sido preservado por las tradiciones de la Iglesia primitiva y nos habla de una fe que ni el fuego más ardiente puede consumir. La protección divina sobre Juan no solo reafirma los milagros de Dios, sino que también nos muestra que estos milagros surgen de las formas más extremas y extraordinarias. Sumérgete con nosotros en esta impactante narración y descubre cómo, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede traer luz. Quédate hasta el final porque te prometo que esta historia te dejará pensando en el poder ilimitado de la fe y lo que significa estar verdaderamente protegido por lo divino. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús para convertirse en parte integral de su misión en la tierra. A diferencia de varios de sus hermanos apóstoles que sufrieron el martirio mediante ejecuciones crueles, Juan fue milagrosamente preservado para proseguir con su misión encomendada. Autor del Evangelio que lleva su nombre, Juan también redactó 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, escrituras que han fortalecido la fe de generaciones de cristianos. Los escritos de Juan destacan por su profunda teología, centrada en el amor, la naturaleza divina de Cristo y la esperanza de salvación eterna, constituyendo fundamentos esenciales para la enseñanza cristiana y revelando el carácter compasivo y misericordioso de Dios. La supervivencia excepcional de Juan se destaca claramente frente al trágico fin de muchos de sus compañeros apóstoles, sirviendo como un vívido recordatorio de la enigmática y diversa naturaleza de los planes divinos. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo explica cómo se manifiesta el poder de Dios en la debilidad, una lección palpable en la existencia de Juan. Mientras que algunos apóstoles fueron llamados a glorificar a Dios mediante su sacrificio martirial, Juan fue destinado a hacerlo a través de su prolongada vida y las revelaciones divinas que recibió. Juan no solo tuvo el privilegio de documentar directamente los actos y enseñanzas de Jesucristo, sino que también fue el receptor de visiones apocalípticas que ofrecen tanto advertencias como esperanzas, vitales para la fe de la Iglesia a través de los tiempos. La milagrosa preservación de Juan también ilustra un principio bíblico encontrado en Isaías, capítulo 55, versículo 8, donde el Señor proclama que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Este concepto puede ser desconcertante, pero a la vez ofrece un profundo consuelo, al sugerir que cada suceso en nuestras vidas, ya sea visto como positivo o negativo, forma parte de un plan mayor que a menudo no entendemos completamente. Juan, el apóstol especialmente amado por Jesús, nos recuerda que, incluso en medio de las tribulaciones, la constante presencia de Dios y su inescrutable plan son las anclas que sostienen nuestra fe. Así, la existencia de Juan no solo revela la soberanía y el amor de Dios, sino que también subraya la importancia de confiar en ese amor, incluso cuando los caminos que Dios elige para nosotros parecen incomprensibles o difíciles de aceptar. Inicialmente reconocido por su naturaleza vehemente, lo que llevó a Jesús a llamarlo Hijo del Trueno, Juan sufrió una transformación significativa durante su tiempo con Cristo. Este sobrenombre, compartido con su hermano Santiago, indica una tendencia inicial a responder con rigor en la defensa del Evangelio. Sin embargo, influenciado por las enseñanzas y el modelo de Jesús, Juan se desarrolló en una persona de gran empatía y amor, cualidades que permeabilizan su obra literaria. Este crecimiento espiritual ilustra el impacto transformador de una interacción directa con Cristo y un compromiso con el servicio a lo divino. Un momento particularmente ilustrativo de la evolución del carácter de Juan se produjo cuando, ante la negativa de una aldea samaritana de recibir a Jesús y sus discípulos, él y Santiago propusieron que fuego cayera del cielo para destruir la aldea, evidenciando la intensidad de su fervor inicial. No obstante, con el tiempo,
esa vehemencia inicial de Juan fue canalizada y transformada en un compromiso apasionado por defender y difundir la verdad del Evangelio. Esta historia no solo refleja su lealtad apasionada, sino que también subraya la compasión de Jesús, quien corrigió a los hermanos, guiándolos a optar por la vía del amor y la paciencia en lugar de un juicio apresurado. Este incidente subraya la complejidad de la evolución espiritual y del discipulado cuando se está bajo la dirección de Cristo. Al principio, Juan y Santiago manifestaron un fuerte impulso de justicia propia, deseando venganza contra aquellos que negaron hospitalidad al Mesías. Su actitud refleja el comportamiento del profeta Elías, quien, en 2 Reyes, capítulo 1, versículo 10, invocó fuego del cielo. No obstante, la corrección de Jesús a los hermanos resalta una doctrina esencial del Nuevo Testamento: la alianza renovada se caracteriza no por la retribución, sino por la gracia. En múltiples ocasiones, Jesús demostró y enseñó la importancia de la misericordia frente al juicio, la paciencia en situaciones de conflicto y el amor hacia los enemigos, como lo expresó en su Sermón del Monte en Mateo, capítulo 5, versículo 44. La conducta de Jesús no solo transformó las expectativas de sus discípulos respecto a cómo enfrentar el mal, sino que también sentó las bases para una reinterpretación de la justicia divina, fundamentada en el perdón y la redención en lugar de la venganza. La evolución de Juan, del hijo del trueno al apóstol del amor, como queda patente en sus cartas, sirve como evidencia del impacto transformador del amor de Cristo. Juan descubrió que el verdadero fervor por el reino de Dios no reside en aniquilar a los adversarios, sino en la apasionada divulgación del mensaje de salvación y en la manifestación del amor divino mediante acciones concretas. Así, este relato trasciende la simple descripción de la juventud impetuosa de los discípulos para convertirse en una enseñanza continua sobre el desarrollo espiritual. Nos instruye acerca de la necesidad de someter nuestras pasiones y reacciones primarias bajo el dominio de Cristo, dejando que Él purifique nuestros impulsos y convierta nuestro descontento en herramientas de gracia. Por ende, Juan se convierte en un modelo a seguir, ilustrando cómo nuestro camino de fe implica tanto la transformación personal como el compromiso de vivir y proclamar el Evangelio de forma que refleje auténticamente el carácter de Dios. La cercanía de Juan con Jesús alcanzó su expresión más emotiva durante la última cena, cuando se le muestra reclinado en el pecho de Jesús, una imagen que representa una relación singular de confianza y cariño. A Juan le fue encomendada la responsabilidad de cuidar a la madre de Jesús, María, en los momentos cruciales de la cruz, un encargo que no solo evidencia el alto aprecio que Jesús tenía por Juan, sino que también resalta el significativo deber y honor que Juan asumió. Este instante decisivo destaca la función de Juan como un bastión de estabilidad y consuelo dentro de la comunidad cristiana de los primeros tiempos, y subraya el ideal de atención y compasión que debe definir a los seguidores de Cristo. El curso de los eventos llevó a Juan a Roma, enfrentándose allí a uno de sus retos más arduos durante el gobierno del emperador Domiciano, notorio por su intensa antipatía hacia los cristianos. Juan fue llevado al corazón del Coliseo, y allí, frente a una multitud ávida de crueldad, fue sentenciado a ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Este suceso no solo probó su fe, sino que también sirvió como una espectacular tentativa de menoscabar la autoridad del Dios a quien él servía. Este capítulo en la vida de Juan subraya cómo los planes divinos suelen desplegarse en formas que superan nuestro entendimiento. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos recuerda que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman, aquellos que han sido llamados según su propósito. Aún en situaciones extremas y que parecen sin esperanza, la providencia de Dios está en acción, configurando los acontecimientos para manifestar su gloria y su poder. El intento del emperador Domiciano de deshonrar a Juan, y con él al Dios cristiano, terminó por ofrecer un escenario que evidenciaba la majestuosidad de Dios. Este suceso no solo representó una prueba de la fe de Juan, sino que también se convirtió en una plataforma divina desde la cual él pudo dar testimonio frente a muchos que, de otro modo, no habrían conocido el Evangelio.
En circunstancias donde parece que solo hay derrota y calamidad, a menudo Dios escribe una historia de triunfo y salvación. La increíble supervivencia de Juan en la caldera ardiente remite a la narrativa de Daniel en la fosa de los leones, Daniel, capítulo 6, versículos, donde la intervención divina salvó a su siervo de una muerte segura. Estos dos incidentes ilustran un leitmotiv en la Biblia: cuando Dios decide salvar, ningún poder terrenal puede frustrar sus designios. Asimismo, la serenidad y valentía con que Juan enfrentó la muerte inminente se convierten en un testimonio potente del efecto de una fe genuina. Según se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Juan, viviendo bajo esta convicción, mostró que la influencia de Cristo en su vida superaba cualquier adversidad que los hombres pudieran imponerle. Desafiando toda expectativa, Juan salió ileso de la caldera, un prodigio que resuena con la salvación de Sadrac, Mesac y Abednego del horno ardiente en Babilonia. Este milagro divino no solo salvó la vida de Juan, sino que también se convirtió en una poderosa manifestación de la protección de Dios hacia sus devotos. La multitud que fue testigo de este evento quedó asombrada, y muchos se postraron y alabaron a Dios, reconociendo una fuerza superior a la del emperador mismo. El modo en que Juan fue salvaguardado refleja claramente la promesa divina encontrada en Isaías, capítulo 43, versículo 2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje no solo representa una protección física, sino que simboliza la victoria espiritual sobre los obstáculos que los seguidores de Cristo pueden enfrentar. En el caso de Juan, su sorprendente supervivencia se convirtió en un medio efectivo para demostrar la majestuosidad y dominio de Dios frente a un público que posiblemente nunca hubiera cuestionado el poder imperial ni reconocido el poder divino. El prodigio observado en el Coliseo se revela como una expresión del poder de Dios, no solo para salvaguardar sino también para declarar su grandeza. Al salir indemne, Juan se erigió como un testimonio tangible de la presencia y fuerza de Dios, desafiando así los relatos de dominación y control que los emperadores romanos buscaban afianzar. Este incidente severamente reforzó la fe de los cristianos contemporáneos, brindándoles un motivo sólido para mantener su creencia a pesar de las duras persecuciones. Este milagro finalmente actúa como una demostración de las palabras de Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. La experiencia de Juan constituye una evidencia palpable de esta declaración, evidenciando que, pese a que los cristianos puedan afrontar las adversidades más severas, la victoria definitiva es de Dios. De este modo, la vida y el legado de Juan siguen motivando a los fieles a depositar su confianza en el Dios que rescata, un Dios que no desampara a sus hijos en tiempos de adversidad, sino que los guía a través del fuego, emergiendo purificados y fortalecidos en su fe. Aunque Juan milagrosamente sobrevivió, no fue liberado de las cadenas del Imperio Romano. Bajo el edicto de Domiciano, fue desterrado a la isla de Patmos, famosa por ser un confinamiento de criminales especialmente peligrosos. Este exilio fue concebido por el imperio como un método para acallar la poderosa influencia de Juan, separándolo de la comunidad que se nutría de su fe y enseñanzas. Sin embargo, aunque Domiciano buscó reprimir a Juan enviándolo a un entorno de aislamiento y adversidad, Dios transformó este destierro en una oportunidad para efectos magníficos y perdurables. Esta situación evoca lo expresado por José a sus hermanos en Génesis, capítulo 50, versículo 20, ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien. En el retiro y aislamiento de Patmos, alejado de las interrupciones y las exigencias del ministerio diario, Juan tuvo las visiones que conformarían el libro del Apocalipsis, proporcionando consuelo, advertencia y esperanza para futuras generaciones de cristianos. Este contexto nos muestra cómo Dios frecuentemente convierte las maquinaciones maliciosas en bendiciones encubiertas. La supuesta victoria de Domiciano resultó ser un fracaso, ya que, en vez de silenciar a Juan,
el Imperio Romano sin querer potenció su impacto a través de sus escritos, los cuales trascendieron las fronteras del imperio y perduraron a través del tiempo. Lo que se ideó como un golpe devastador para su misión en realidad se convirtió en una ventaja oculta. En Patmos, Juan tuvo las revelaciones que formarían el libro del Apocalipsis, uno de los textos más profundos y esclarecedores del Nuevo Testamento. La estancia de Juan en la isla no estuvo caracterizada únicamente por el aislamiento, fue también un tiempo de enriquecedoras revelaciones divinas, demostrando que incluso en los periodos de mayor soledad, la presencia de Dios puede infundir luz y esperanza. Su vivencia en Patmos encarna claramente la promesa bíblica de que Dios dirige todo para el bien de los que lo aman, tal como se expresa en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Lo que inicialmente pareció ser el ocaso de su influencia y ministerio, en realidad marcó el inicio de una etapa nueva y trascendental en la historia del cristianismo. Este suceso subraya la profundidad inescrutable de los planes divinos y lo imprevisible de sus métodos. De manera parecida a como José, vendido como esclavo, llegó a ser gobernador de Egipto, Juan encontró en su exilio el terreno propicio para recibir las revelaciones apocalípticas. Esto se ilustra en el relato bíblico de José en Génesis, capítulo 50, versículo 20, y resalta cómo, a menudo, las circunstancias adversas se transforman en momentos de significativa revelación y propósito divino. Lejos de actuar como un obstáculo, la reclusión en Patmos se convirtió en un santuario espiritual, permitiendo a Juan forjar una conexión más intensa y libre de distracciones con Dios. La visión del Apocalipsis que recibió no solo fortaleció la fe de los cristianos contemporáneos que sufrían persecuciones intensas, sino que también trajo consigo mensajes de victoria y redención que han inspirado y reconfortado a muchas generaciones. Además, el retiro de Juan subraya la importancia del retiro y la quietud en la vida espiritual, recordándonos el poder transformador del silencio y la soledad. En el silencio, alejados del tumulto y las exigencias cotidianas, es frecuente que percibamos con mayor claridad la voz de Dios. Las revelaciones que Juan recibió en Patmos nos instan a apreciar los periodos de aislamiento en nuestras propias existencias, en los cuales la ausencia de distracciones externas puede intensificar nuestra conexión con lo divino. Tras el fallecimiento de Domiciano, Juan tuvo la oportunidad de retornar a Efeso, donde prosiguió con su labor pastoral, enriqueciendo profundamente la vida espiritual de la comunidad hasta el final de sus días. Se narra que Juan alcanzó una longevidad excepcional, sobreviviendo a todos los demás apóstoles. En la etapa final de su vida, pese a su fragilidad, aún era llevado a las congregaciones de la iglesia, donde persistía en educar y liderar a la comunidad con la sabiduría que había cosechado durante años de dedicación al servicio de Cristo. Las escrituras, epístolas y revelaciones que dejó Juan se convirtieron en cimientos teológicos cruciales para el cristianismo. Sus obras no solo relatan eventos significativos, sino que también proporcionan perspectivas profundas sobre la esencia de Dios, la identidad de Cristo y la promesa de redención, influenciando y fortaleciendo la fe de incontables generaciones por siglos. La influencia de Juan ha perdurado a lo largo de los siglos, tocando a creyentes en todo el mundo y robusteciendo la fe de generaciones sin número. La historia de Juan tras su exilio en Patmos encapsula de manera elocuente la promesa de restauración y renuevo expresada en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 a 23, que nos aseguran que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Su regreso a Efeso simboliza la lealtad de Dios para restituir a sus servidores, dándoles la oportunidad de cumplir la misión que se les ha confiado, sin importar los obstáculos enfrentados anteriormente. Este tiempo de enriquecimiento en el ministerio de Juan en Efeso destaca además la relevancia de un legado espiritual duradero. La resiliencia de Juan frente a los desafíos de la edad y las dificultades previas nos inspira a reflexionar sobre el impacto que nuestras vidas y ministerios pueden tener en las futuras generaciones. Particularmente, las epístolas de Juan, con sus fervientes llamados al amor y la verdad, ilustran cómo la madurez espiritual puede fortalecer a la comunidad de fe,
destacando la necesidad de mantener un testimonio constante y enfocado en Cristo a lo largo de nuestras vidas. Adicionalmente, la dilatada existencia de Juan, caracterizada tanto por la adversidad como por un ministerio profundo, nos revela la dominación de Dios sobre el tiempo. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos dice que existe un tiempo predestinado para cada cosa, y la biografía de Juan demuestra cómo Dios utiliza cada periodo, ya sea de tribulación o de tranquilidad, para cumplir sus designios divinos. La persistencia de Juan en educar e influir, incluso cuando su fortaleza física declinaba, encarna la enseñanza de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, en la que Pablo afirma que el poder de Cristo se manifiesta en plenitud en nuestra debilidad. Este principio nos invita a reconsiderar lo que entendemos por fuerza y efectividad dentro del reino de Dios, subrayando que la auténtica potencia espiritual a menudo se revela más claramente en momentos de fragilidad física, aunque nuestra fortaleza espiritual se mantenga sólida. La vida de Juan demuestra una lealtad que es tanto humana como divina. Él fue un testigo directo del amor y el poder transformador de Cristo, dedicando su existencia a difundir esas verdades. Su legado nos instruye acerca de la perseverancia ante la adversidad, una fe inalterable ante las dificultades y el impacto revolucionario del amor divino. Aún en el ocaso de su vida, Juan continuó siendo un guía espiritual activo y venerado. Impartía enseñanzas con la autoridad de alguien que había sido compañero cercano de Cristo. A pesar de que su voz se había suavizado con el paso del tiempo, aún resonaba con el poder de la verdad, motivando tanto a nuevos conversos como a fieles de largo recorrido. En Efeso, se estableció como un soporte fundamental para la Iglesia en sus primeras etapas, contribuyendo significativamente a la conformación de la doctrina cristiana. Las cartas de Juan, llenas de sabiduría espiritual, resaltan la importancia del amor fraternal, la veracidad y la vida eterna. Redactadas con claridad y profundidad, penetran directamente en el corazón de sus lectores y actúan como manuales cruciales para comprender los principios esenciales del cristianismo. A través de su escritura, Juan combatió herejías, reforzó la fe de la comunidad y proporcionó consuelo y guía durante tiempos difíciles. Su obra, el libro del Apocalipsis, una de sus contribuciones más misteriosas y cargadas de simbolismo, fue revelada durante su exilio en la isla de Patmos. Este documento apocalíptico esboza una promesa de triunfo final de Cristo y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque cargado de complejas imágenes simbólicas, el mensaje central del texto es inequívoco: Dios triunfará sobre toda adversidad y la lealtad a su palabra asegura la salvación eterna. La vida de Juan personifica la persistencia cristiana ante el exilio, la persecución y la muerte. Su inquebrantable fe y el impacto duradero de su testimonio siguen motivando a los cristianos a mantener firme su fe, sin importar los desafíos externos. Juan demostró que la fe genuina no solo persiste, sino que florece en medio de las pruebas, forjando creyentes más resistentes y dedicados a su misión y principios, incluso en los periodos más desafiantes para la iglesia primitiva. Las cartas de Juan brindaron consuelo y motivación, abordando a las comunidades cristianas con palabras que robustecían su fe y los preparaban para superar futuros desafíos. Estos escritos iban más allá de ser meras directrices, constituían verdaderas manifestaciones del amor y el cuidado divinos, entregados a través de su leal apóstol. Al considerar la vida de Juan, resulta inevitable sentirse inspirado por su profunda dedicación y amor en su seguimiento de Cristo. Su herencia va más allá de sus escritos y milagros, es el testimonio de una vida vivida en la plena expresión del Espíritu y la verdad. Juan se mantiene como una figura esencial en el cristianismo, no solo en su rol de historiador y teólogo, sino también como un testimonio palpable del efecto transformador del Evangelio. Al reflexionar sobre la vida de Juan, nos vemos llamados a examinar nuestra propia fe y nuestro andar con Dios. Juan fue un claro ejemplo del poder divino actuando en la vida de un hombre totalmente dedicado al servicio del reino.
Que su relato motive a cada uno de nosotros a profundizar nuestra relación con Dios, a llevar una vida de fe genuina y a compartir esa fe con valentía y firmeza para beneficio de las futuras generaciones.